Toma mi mano, dame un abrazo. Paz y bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es viernes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio para este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo del 45 al 48. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Jesús se había instalado en el templo y se puso a predicar. Se puso a predicar y su prédica era muy poderosa, tan poderosa que ni siquiera las autoridades judías, los notables, los nobles del pueblo podían impedirle a Jesús, y dice aquí el Evangelio que estaba predicando todos los días en el templo. ¿Qué había pasado? ¿Qué sucedió? ¿Qué estaba provocando con esta predicación? Y mucho más todavía con el haber expulsado del templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas, cambistas de dinero y todas estas personas que habían convertido en el templo en un lugar de negocios. Por eso Jesús usa el término una cueva de bandidos, en vez de un lugar de oración y del encuentro con Dios. Como ustedes saben, en esa época el culto estaba muchas veces basado no solo en oraciones, sino estaba basado también en el ofrecimiento de sacrificios, que quiere decir víctimas, ovejas, toros, machos cabríos, palomas, tal como lo prescribía los preceptos bíblicos que se encontraban en el Levítico. Y entonces era normal, pues, en un lugar donde venían tantos peregrinos de diferentes sitios, era una oportunidad de negocios para los judíos el saber que venían peregrinos y que querían comprar ovejas, y que querían comprar toros, y que querían cambiar el dinero, y era obvio que era una necesidad. Pero sin embargo, esa necesidad que al principio era simplemente ayudar a los que necesitaban, al final se convirtió en la finalidad, corrompiendo verdaderamente el sentido de lo que se estaba haciendo en el templo. Y es por eso que Jesús entra con una autoridad que nadie le podía refutar, porque era obvio que muchos de los que estaban ahí y venían al templo lo hacían para sus negocios nada más, y no para tener un encuentro con Dios. Por eso que Jesús, hermanos, insiste en esto, insiste y se queda y se instala. Dice aquí el Evangelio, ¿verdad? Miren, dice, todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero no podían, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Imagínense ustedes, seguro que de muchos de ellos, de aquellos notables, eran dueños de alguno de estos negocios. Seguramente también algunas autoridades judías tenían sus intereses puestos ahí, y sin embargo Jesús vino un poco a distorsionar, a malograrles todo su negocio, y no se quitaba de en medio. Y es por eso que los judíos estaban ahí
llenos de cólera, viendo la manera de cómo quitarlo de en medio. Pero, saben hermanos, el poder, la autoridad de la palabra de Jesús era tan grande que no tenían fuerzas y no sabían cómo. Por eso, hermanos, pidámosle a Jesús, pues, de que se instale en nuestro corazón y que nos diga las palabras que tiene que decirnos, a pesar de que muchas veces nos resulten incómodas. Y es que muchas veces, hermanos, la gente quiere solo palabras bonitas y amables, y no nos gusta escuchar la verdad, porque la verdad tantas veces es áspera. Pero miren que Jesús se instala ahí y todos los días hablaba. Y a pesar de que muchos no querían esto, sin embargo Jesús se instaló ahí. Saben, hermanos, Jesús tiene celo por la casa de Dios. Y cuando decimos esto, Jesús tiene celo también por tu vida, porque tú eres la casa de Dios. Y aunque te guste o no te guste, la palabra de Dios siempre resonará, siempre estará ahí. Si la coges y la guardas en tu corazón, se convertirá en buena noticia y salvación. Y si no, se convertirá pues en algo áspero e incómodo. Pero depende de ti. Escucha el mensaje de Dios y tendrás vida eterna. Antes de darles la bendición, les recuerdo, hermanos, estamos en plena campaña. Los que han decidido apoyar, apúrense, porque no podemos hacerlo a última hora. Pueden hacerlo los que están lejos, y les agradezco que muchos de lejos se han comprometido en la campaña enviando su donativo, y lo han hecho a través del Yape o del Plin, como ustedes ya saben. Entonces, hermanos, esta es una oportunidad tan linda de poder llevar una caricia de Dios a todos los niños alejados de la sierra. 2.500 niños es la meta para poder llevarles un regalo en esta Navidad. Al final del video encontrarán la forma como hacerlo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les dé salud, paz, protección y bendición. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, cuídense mucho, nos vemos mañana. A dónde voy, y es fácil si tú me llevas.